En esta ocasión vamos a aprender a hacer una gestión de estado global de forma eficiente y sencilla, sin utilizar librerías externas y todo con un código basado en señales, que es la nueva forma de trabajar con reactividad en Angular. En este caso vamos a guardar en estado global pues, el personaje que seleccionemos aquí y también la forma de si es modo oscuro o modo claro, ¿vale? Y si os dais cuenta aquí, fíjate, lo estamos persistiendo en el storage. Así que si te interesa, quédate y empezamos. Vale, y vamos a empezar explicando un poco el código del que partimos. Que para que no se haga demasiado largo el vídeo, pues he dejado preparado un poco de código. Lo vamos a ver rápidamente. Aquí en el app component, si os dais cuenta, tenemos users, ¿vale? Que lo estamos sacando de aquí, ¿vale? Esto en una aplicación real se podría sacar de una API, pero para simplificarlo un poco más, aquí he creado una carpeta data users y aquí simplemente un array de usuarios que tienen ID, name y imagen. Entonces, simplemente aquí lo que hacemos es cogemos de aquí y en el HTML estamos recorriendo con un bloque for estos usuarios y estamos poniendo por cada uno el componente user item que tengo aquí, que simplemente recibe el user, ¿vale? Y aquí lo recibe, simplemente aquí lo recibe el usuario y muestra aquí la imagen, ¿vale? Esto se pone así con paréntesis porque es una señal, ¿vale? Y siempre para recuperar su valor hay que ejecutarla. Entonces aquí tenemos la imagen y aquí tenemos el node. Eso por un lado. Luego tenemos, bueno, aquí tenemos los modelos. Tenemos user, id, name, image. Luego tenemos aquí, lo que voy a ver aquí en el store, en la carpeta store, ¿vale? Que es donde voy a crear ahora después el servicio, que es lo que nos va a dar toda la funcionalidad para tener nuestra gestión del estado global. Y entonces este app state, ¿vale? Es aquí donde he definido los, digamos, el app state va a ser el tipo de datos del state global, ¿vale? Aquí obviamente pues en cada, yo simplemente he hecho un caso sencillo para explicar vamos, cómo desarrollar cómo tener una gestión de estado global, pero claro, obviamente en cada aplicación pues esto tendrá más complicación, cada uno lo hará con sus necesidades. Yo simplemente he creado aquí en app state user y settings. En este caso, bueno, en settings, aquí lo único que tengo, bueno, en app settings, aquí tengo una clase, que es la clase con la que vamos a jugar después para cambiar de modo oscuro a modo claro. Lo que he hecho es que, bueno, he creado esta interfaz, State Common Interface, ¿vale? Que tiene un booleano que es persist, ¿vale? Que va a ser para luego, después, decir, vale, esta parte del state quiero que se quede en el storage o no. Entonces le ponemos a true o a false. Entonces por eso digo que sea de tipo app settings y que además tenga todas las propiedades que le queramos poner aquí en esta interfaz, ¿vale? Que en este caso solamente he puesto persist, pero le podemos poner todo lo que queramos que sea común. Y aquí en el user state, pues lo mismo he puesto aquí. Puede ser null o puede ser de tipo user, que ya hemos visto que tiene un ID, un nombre y una imagen. Y además esta interfaz común se lo metemos a todo, ¿vale? Para añadirle además pues las propiedades que le queramos añadir aquí, ¿vale? Y simplemente, bueno, esto es para crear por defecto un objeto del state, que por defecto lo ponemos a null. Y settings, por defecto le ponemos la clase dark mode para tenerlo en modo oscuro. Y el persist a true. Y nos queda por ver aquí, en la carpeta helpers, aquí he metido utils, ¿vale? Aquí tenemos dos funciones que, a ver, no voy a explicar con demasiado detalle, pero sí que he puesto aquí un ejemplo para que se vea bien lo que hace esta. Por ejemplo, esta función, getValueByPath, ¿vale? Que se le pasa un objeto y un path, un string, ¿vale? Y entonces he puesto aquí esto para que se vea el ejemplo. Si le pasamos este objeto, ¿vale? Le pasamos este objeto y le pasamos aquí user.name.first, ¿vale? Lo que me va a devolver va a ser esto. Entonces, para que se vea simplemente así, rápidamente lo que hace la función, ¿vale? No voy a entrar a explicar esto, pero bueno, se puede... luego, tanto esta función como esta función de aquí, podéis parar el vídeo y verlo con más detenimiento. Aquí también hay comentarios para entenderlo. Y si aún así también, por ejemplo, no entendéis y queréis preguntar alguna cosa, lo podéis poner en los comentarios, que yo lo leeré y os contestaré.
pero esta función creo que con este ejemplo queda claro lo que hace, ¿vale? Que recupera una parte del objeto pasándole el path. Y esta función lo que hace es, mira, tenemos aquí este objeto y lo que hace es que le pasamos un objeto, le pasamos un path y le pasamos un valor. Y lo que hace es que, por ejemplo, aquí tiene en user.address.city, tiene Madrid. Pues en este caso le pondría Barcelona, ¿vale? Es decir, establece un valor a un objeto en el lugar que indique el path. Y si no existe, este path lo crearía, ¿vale? Y aquí se puede ver un poco el código, pero como digo, no voy a entrar en detalle de cómo hace, de qué hace cada cosa. Si queréis lo podéis pausar y lo veis, que yo imagino que lo entenderéis sin problemas. Vale, lo próximo que vamos a hacer va a ser crear el servicio en la consola de Angular, ng generate service, lo voy a meter dentro de store y lo voy a llamar store. Vale, aquí tenemos servicio. Vale, aquí vamos a tener nuestra variable que va a ser el estado global de la aplicación. Lo vamos a poner privado porque vamos a tener la versión privada y luego vamos a tener la versión pública que va a ser esto, la versión de solo lectura de esta señal, ¿vale? Para que podamos hacer a la versión de solo lectura desde fuera, pero aquí tenemos la versión privada con la que trabajaremos dentro de esta clase, ¿vale? Esto va a ser de tipo, va a ser una señal escribible. Vale, aquí donde vamos a guardar, bueno, esto vamos a importar de Angular Core, esto también, o sea, esto importamos el modelo también. Vale, y inicializamos signal y lo vamos a inicializar con la función que teníamos aquí, stateHelper.default. Esto nos crea un objeto por defecto. Y otra cosa que le vamos a poner aquí, ¿vale? Aquí le podemos especificar con qué función, en este parámetro, qué función tiene que utilizar para hacer las comparaciones. Y nosotros en este caso le voy a poner esta función de lodas, bueno, voy a importar aquí lodas. From lodas. ¿Por qué quiero que utilice esta? Porque si no le pongo esto, cada vez que tú hagas un set de una señal, establezcas un valor, aunque tú establezcas un objeto que sea idéntico al que ya tenías, si es un objeto nuevo, que está en una posición de memoria nueva, lo considera como que ha cambiado el valor de la señal, cuando en realidad el valor es el mismo. Entonces yo quiero que solo me interesa que detecte que cambia cuando realmente el valor es diferente. Me da igual que esté en una posición nueva o que esté en la misma. Aunque yo haga un objeto nuevo, si tienen los mismos datos, ¿vale? No me interesa que lo detecte como diferente, ¿vale? Entonces por eso voy a especificarle que utilice esta función para hacer las comparaciones. Vale, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Lo próximo que voy a hacer va a ser una función que voy a llamar select, ¿vale? Que va a ser una función con la que después, desde fuera de cualquier componente, podamos recuperar una parte de nuestro state, de nuestro estado global, y podamos suscribirnos, por así decirlo, a esa parte para poder hacer cualquier tipo de cálculo, cualquier cosa que necesitemos hacer cuando esa parte, por ejemplo, cuando esa parte del state cambie. Entonces, lo que voy a hacer va a ser una función, lo llamamos select, que va a recibir un path que es de tipo string y nos va a devolver una señal cuyo valor va a ser la parte que nos indique el path de nuestro state, ¿vale? Eso, mira, vamos a devolver signal. Aquí vamos a utilizar genéricos de JavaScript para poder tiparlo y decir que el tipo que le pongamos aquí va a ser el tipo que nos devuelva después el valor de... Va a ser una signal de este tipo. Y aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer un return. Vamos a hacer una señal, ¿vale? Que va a ser el tipo T, el tipo que le pasemos.
Y esta señal, ¿qué va a contener? Pues va a contener, tenemos aquí el path, ¿no? Entonces vamos a utilizar la función, esta función que ya vimos que lo que hace es recuperar, pasándole un path y pasándole el objeto, te devuelve esa parte, ese valor, esa parte del objeto. Entonces vamos a utilizar esa función y lo que vamos a hacer, vamos a pasar aquí en el primer parámetro el objeto. ¿El objeto cuál es? El state. El state. Y en el segundo parámetro el path. ¿Vale? Entonces con este valor que me devuelve esta función, creamos una señal. ¿Vale? Y va a ser solo lectura. Ya con esta función, luego desde cualquier componente podremos hacer this.store.select y le pasamos aquí lo que queramos, ¿no? Imagina que tienes user.settings o lo que sea. Y entonces ya con eso ya tendremos en el componente una señal y ya podremos hacer lo que necesitemos. Y cada vez que cambie su valor, hagamos lo que tengamos que hacer. Bueno, borro esto y ahora ya tenemos una función para obtener, para suscribirnos a una parte del state, y ahora lo que vamos a hacer va a ser la función de establecer una parte del state, del estado. ¿Vale? Esta función que va a recibir también un path que va a ser stream. Le vamos a poner aquí también, vamos a utilizar aquí genéricos también. Este va a ser tipo T. Entonces le pasamos un path y le pasamos un valor, un value que va a ser también de tipo T. Vale, esta función no nos va a devolver nada. ¿Qué hacemos en esta función? Pues aquí vamos a utilizar la función, esta función que vimos, que si os acordáis lo que hace es establecer una parte, le pasas un objeto, le pasas el path que quiere modificar y le pasas un valor. Y mete ese valor en esa parte del objeto que indicas con el path. Entonces, el objeto es el state, ¿vale? El path lo recibimos aquí y el valor también lo recibimos aquí. Vale, entonces esta función, bueno, voy a asignarlo lo que devuelve a new state. Vale, y ahora ya simplemente nos queda establecer nuestro state con un set, ¿vale? Porque es una señal, y le metemos el new state. Tan sencillo como eso, y ya tenemos dos funciones, una para recuperar una parte del state y otra para modificar una parte del state. Vale, una vez tenemos estas dos funciones, vamos a hacer funcionar lo de cambiar el modo de claro a oscuro y de oscuro a claro. Vale, ¿cómo vamos a hacer eso? Vale, nos venimos a las components HTML, aquí tenemos el checkbox para cambiar de modo. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser en el app component S. Aquí vamos a acceder a la clase que tenemos en el state. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, voy a poner aquí CSS class. Esto va a ser una signal de tipo string. Bueno, importamos el Angular Core y aquí vamos a utilizar el computed, la función computed, vale, que lo que hace es crear una señal derivada de otra señal, una señal de solo lectura. Y lo que hacemos es this.store. Vale, obviamente tengo que importar primero. Tengo que inyectar el store service. Importamos el inject, Angular Core, vale. Vale, entonces, una vez ya hemos inyectado el servicio, this.store.select, vale, y aquí, si os acordáis, tenemos que pasar el path, vale. Y si os acordáis, en el app state, vale, tenemos user y tenemos settings, vale, y entonces settings, vale, que es un setting state, vale, que tiene esto. Es decir, que dentro de settings tenemos CSS class. Entonces nos venimos aquí y el path, ¿cuál sería? Pues sería settings.css class. Ese es el path, vale, de lo que queremos recuperar nosotros.
Entonces, ¿esto qué devuelve? Esto devuelve una señal, ¿vale? Con lo cual, ejecutamos la señal, ¿vale? Para tener su valor. Y a partir de esto ya, cada vez que esto cambie, ¿vale? Esta clase va a estar actualizada. Esta variable va a estar actualizada con el valor que tengamos guardado en el state. A ver, esto me está dando error. Está diciendo que... vale, porque le he puesto... Vale, sí, porque me falta tipar. Si os acordáis, aquí tenemos que tipar esto. Vale, así ya le decimos, esto me va a recuperar una señal, pero de tipo string. Vale, con lo cual ya no se queja. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser la función para cambiar de modo. Vale, entonces lo que hago aquí es conf new class y lo que hago es CSS class es igual a light mode, pues entonces le pongo dark mode. Perdón, aquí. Y si no, pues le pongo light mode. Y ahora ya lo único que tengo que hacer es this.store.set. ¿Y qué quiero modificar? Pues quiero modificar settings.css class. Y le meto la nueva clase. Vale, con eso ya estaremos metiendo la clase que corresponde. Si está en modo oscuro pasamos a modo claro y viceversa. Y ahora nos vamos a la component HTML y entonces aquí en el checkbox, ¿vale? De que tenemos aquí para cambiar el modo, aquí le voy a poner. Aquí le voy a poner en el clic, le voy a poner change mode. ¿Vale? Cada vez que hagamos clic vamos a cambiar de modo. Y lo que me faltaría, ¿vale? Pues aquí, si te dais cuenta, tengo el dark mode, la clase puesta aquí a pelo, entonces la tenemos que poner dinámica. Entonces pongo ngClass y le metemos el valor de la señal que tenemos aquí. Vale. El valor de esta señal que va a estar actualizado en cada momento. Entonces, ahora con eso vamos a comprobar si funciona. Modo claro, modo oscuro. Funciona perfectamente. Vale, ahora lo próximo que vamos a hacer va a ser vamos a dinamizar el usuario seleccionado. En este caso tenemos aquí Homer, pero está puesto de forma estática. Y lo que vamos a hacer es que cuando hagamos clic en alguno, pues se guardará en el state global y lo visualizaremos aquí. Entonces lo que voy a hacer lo primero que voy a hacerme aquí en el store service una función que va a ser setUser por el siguiente motivo. Es decir, podríamos utilizar también de la misma forma que hemos hecho con el modo oscuro y claro, pues directamente esta función desde el componente. Pero también podemos hacerlo si necesitamos, por ejemplo, aquí para establecer el usuario. Como nosotros vamos a estar desde el componente jugando con el user, que es de tipo user. Perdón, aquí se ha abierto esto. Y lo que nosotros tenemos en el state, no es de tipo user, sino user state. ¿Vale? Entonces, ¿qué user state tiene? User y tiene las propiedades que tiene esta interfaz común, que si os acordáis es persist. Vale. Entonces, para no tener que estar pasando el persist desde el componente y nada de eso, pues por ejemplo, una solución sencilla, vamos a utilizar el set, pero desde aquí. ¿Vale? De esta forma. Aquí lo que vamos a modificar aquí del state user. ¿Y qué valor le vamos a poner? Pues le vamos a poner el user que le pasemos por parámetro y además el persist. Se lo vamos a poner a true. Vamos a importar esto. Vale. Y de esta forma sencilla, desde el componente utilizaremos directamente esta función. Bueno, pues ahora nos vamos al componente userItem y lo que vamos a hacer aquí, al clicar en un usuario, vamos a llamar a una función que vamos a llamar selectUser, que la definimos aquí, selectUser
Y aquí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es inyectar el store, inject store service. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es this.store.setUser, la función que acabamos de hacer en el servicio. Y simplemente, ¿qué le tenemos que pasar? Pues le tenemos que pasar el usuario de este ítem que tenemos en este user ítem. Pues así, sin más. Vale. Ya con eso estamos guardando en el state, en el store, aquí en el app state, en user, ya estamos guardando ese usuario. Y ahora, una vez que lo tenemos guardado en el store, lo que queremos es visualizarlo en el app component. Entonces nos venimos al app component. Voy a quitar aquí un espacio. Vale, voy a definir aquí una propiedad, va a ser selected user. Vale, que va a ser, bueno, esto va a ser signal de tipo user state. Y esto vamos a utilizar función computed para coger del store this.store.select, esto es user state, y el path, ¿qué path? Pues user. Vale. Y esto es una señal que tenemos que ejecutar poniendo los paréntesis. Vale, con lo cual aquí ya vamos a tener en esta variable el usuario que tengamos en el store y va a estar actualizado. Con lo cual ahora nos vamos al HTML y aquí, que es donde queremos visualizarlo, que lo tenemos aquí estático, pues aquí este bloque lo voy a poner aquí dentro de un if, para cuando tenga valor. Vale, pues mostramos aquí el usuario seleccionado. Entonces aquí le vamos a poner selected user.name y aquí la imagen vamos a poner aquí corchetes, que es un input, y aquí ponemos selected user.image. Entonces, vale, aquí está diciendo vale, se está quejando porque aquí me ha faltado ejecutar la señal. Siempre hay que acordarse que las señales siempre para obtener su valor hay que ejecutarla. Vale, aquí guardo, ya no da error de compilación y vamos a comprobar si funciona. Vale. Y como veis, funciona. Estamos seleccionando un usuario, se guarda en el store y lo visualizamos aquí. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser la parte de persistir en el local storage el state, el estado global. Vale, para eso vamos al store service y aquí voy a pegar una función que tengo aquí preparada, que es esta función, para persistir el estado. Vale, y lo que hace es aquí estamos cogiendo el estado, el valor que tiene esta señal. Luego aquí en este for each estamos recorriendo todas las propiedades que tiene ese objeto y estamos diciendo, vale, si tiene la propiedad persist a true, vale, entonces aquí tenemos el objeto persist object, vale, y aquí le estamos metiendo a ese objeto esa propiedad, vale, con lo cual nos estamos aquí formando un objeto nuevo que va a ser el que metamos aquí en el storage, en el item state. Y con eso ya tendremos en el storage todo el objeto global de nuestro estado global. Lo único que nos falta es llamar a esta función cada vez que hagamos un set. O sea, cada vez que metamos algún valor en el state, pues simplemente llamamos a esta función. Y esta función ya mira a ver qué propiedades del state tienen el persist a true, ¿vale? Y formaría el objeto que se guardaría en el storage. Y vamos a hacer una prueba para ver si realmente se está guardando en el storage. Aquí. Vale, vamos a seleccionar aquí un usuario. Vale. Aquí está state, user, aquí tenemos Lisa. Vale. Aquí selecciono otro, aquí tenemos Bart. O sea, está funcionando bien. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba
en settings vamos a poner que settings, vamos a ponérselo a false para que no se guarde, ¿vale? Y ahora voy a elegir aquí, por ejemplo, Homer, ¿vale? Y veis, ahora tenemos use, pero no tenemos settings, ¿vale? O sea que parece que está funcionando bien. Vale, fijaos en una cosa, que aunque aquí estemos guardando y lo estamos persistiendo en el storage, ¿vale? Homer, pero si yo ahora cojo y refresco la página, se pierde. ¿Por qué? Porque no lo estoy recuperando del storage, recargar la página. Es decir, para eso me tengo que venir aquí al Store Service y aquí lo que voy a hacer en el constructor, vale, voy a llamarlo esto Save It Data, local storage.getItem state, y ahora aquí Save It Data, hago this, y entonces lo que hago es state.set, y como esto lo estamos cogiendo del storage, tengo que hacer un json.parse y save it data. Y en principio con esto ya debería de coger, al refrescar la página, el que tengamos guardado. Vale, si yo ahora refresco, está cogiendo Homer. Si yo cojo ahora Lisa y refresco, sigue cogiendo Lisa. Y bueno, eso era todo lo que quería mostraros en este vídeo. Creo que es una buena aproximación para tener una gestión del estado global en Angular de una manera sencilla, sin tener que aprender ninguna librería de terceros, y que creo que puede servir bastante bien para aplicaciones medianas. Obviamente hay muchas maneras de hacer las cosas, se trata de que vayáis probando vosotros y que podáis hacer vuestras variaciones para tener un sistema que se ajuste a vuestras necesidades y con el que os sintáis cómodos. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier duda, cualquier idea para futuros vídeos me la podéis dejar en los comentarios, que os leeré y os contestaré. Y sin más, pues me despido. Nos vemos en futuros vídeos. Un saludo. Chao.